Un conflicto entre Irán e Israel no sería solo una tragedia regional, confinando su impacto a las fronteras de Medio Oriente. Las consecuencias de tal enfrentamiento se extenderían mucho más allá, afectando a cada rincón del planeta. Sería un terremoto económico global, una sacudida de proporciones sísmicas que alteraría los cimientos de la economía mundial. La economía mundial, ya frágil y vulnerable debido a los estragos causados por pandemias recientes y tensiones geopolíticas preexistentes, sentiría el impacto de manera desproporcionada en cada hogar, en cada negocio, grande o pequeño. El precio del combustible, un componente esencial para el funcionamiento de la economía global. Los alimentos, la base de la subsistencia humana, y la estabilidad de los ahorros, el fruto del trabajo de millones de personas, se verían amenazados de inmediato, generando una ola de incertidumbre y temor. El estrecho de Hormuz, vital para el flujo del petróleo mundial, una arteria crucial para la economía global, se convertiría en el epicentro de la crisis, un punto de estrangulamiento que podría paralizar el comercio y la producción a nivel mundial. Las ondas de choque afectarían mercados energéticos, provocando volatilidad y escasez, financieros, sembrando el pánico entre inversores y consumidores, y rutas comerciales, interrumpiendo las cadenas de suministro y generando incertidumbre y ansiedad global. Los responsables de políticas y banqueros centrales enfrentarían decisiones críticas bajo una presión sin precedentes, luchando por estabilizar los mercados y proteger a sus economías. La resiliencia económica global sería puesta a prueba como nunca antes, exigiendo cooperación y coordinación internacional para mitigar los daños. Las naciones tendrían que tomar partido, profundizando las divisiones internacionales y complicando aún más la búsqueda de soluciones. Este posible conflicto es una advertencia. Ningún evento es local en un mundo interconectado, donde las acciones de un país pueden tener consecuencias globales. Las repercusiones económicas durarían años, transformando nuestro panorama de formas impredecibles y obligándonos a repensar nuestras estrategias económicas y políticas. El estrecho de Hormuz, un nombre que quizás no resuene en la mente de todos, es en realidad la arteria vital del petróleo mundial. Este estrecho, aparentemente pequeño en el mapa, tiene una importancia estratégica que trasciende fronteras y continentes. Por ahí fluye una quinta parte del suministro global de petróleo, una cantidad asombrosa que alimenta industrias, economías y la vida cotidiana de miles de millones de personas en todo el planeta. Es un punto de estrangulamiento crítico en la red energética mundial. Un conflicto, incluso una simple amenaza, podría cerrar este paso marítimo, deteniendo el flujo de millones de barriles diarios de petróleo, que son esenciales para el funcionamiento del mundo moderno. El cierre del estrecho de Hormuz tendría un impacto inmediato y devastador en los mercados energéticos, disparando los precios del petróleo a niveles históricos, niveles que nunca antes hemos visto. El alza repentina y drástica de los costos energéticos impactaría de manera profunda y generalizada a toda la economía global, afectando a cada sector y a cada individuo. Fabricar productos, transportar mercancías a largas distancias y simplemente calentar hogares durante el invierno se volvería significativamente más caro, creando una presión económica sin precedentes. La inflación se dispararía a niveles alarmantes, erosionando rápidamente el poder adquisitivo de los consumidores y reduciendo su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación pondría una enorme presión sobre los bancos centrales de todo el mundo, obligándolos a tomar decisiones difíciles y potencialmente dolorosas para controlar la inflación. Las reservas estratégicas de petróleo, aunque importantes, solo ofrecerían un alivio temporal y limitado ante una crisis de esta magnitud. La competencia global por los recursos energéticos se intensificaría aún más, exacerbando las tensiones geopolíticas existentes y creando nuevas fuentes de conflicto entre las naciones. La transición hacia fuentes de energías verdes y renovables, aunque crucial a largo plazo, no sería suficiente para compensar la pérdida repentina del suministro de petróleo a corto plazo. Los bancos centrales se enfrentarían al dilema de tener que elegir entre combatir la inflación galopante o arriesgarse a provocar una recesión económica profunda y prolongada. En resumen, el estrecho de Hormuz, un lugar desconocido para muchos, se convertiría rápidamente en el epicentro de una crisis económica global de proporciones sin precedentes, afectando a todos los rincones del planeta.
Los mercados financieros serían los primeros en reaccionar, desplomándose ante el miedo y la incertidumbre. Los inversionistas huirían de activos riesgosos, buscando refugio en oro, dólares y bonos del Tesoro estadounidense. El dólar se fortalecería, complicando la situación para economías emergentes endeudadas en esa moneda. La fuga de capitales y la crisis cambiaria golpearían especialmente a países importadores de energía. La volatilidad afectaría a acciones, monedas y mercados de crédito, congelando préstamos y frenando la inversión. Los bancos centrales intentarían calmar los mercados, pero sus herramientas serían limitadas. El miedo dominaría, reflejándose en cada movimiento financiero global. Los ahorros y pensiones de millones estarían en riesgo inmediato. Un conflicto bélico de gran escala paralizaría rutas marítimas, clave a nivel mundial. Estas rutas son la columna vertebral del comercio internacional, esenciales para el flujo constante de bienes y recursos, afectando no solo el suministro de petróleo, un recurso energético vital, sino también la disponibilidad de una amplia gama de bienes manufacturados y materias primas indispensables para diversas industrias. La interrupción tendría un alcance global. El estrecho de Hormuz, un punto estratégico crucial, Bab el-Mandeb, y el canal de Suez, arterias vitales del comercio marítimo, podrían quedar bloqueados por acciones militares o inestabilidad política, generando un cuello de botella sin precedentes. Esto crearía una pesadilla logística global, con retrasos masivos, congestión portuaria y una disrupción generalizada en el movimiento de mercancías a través del planeta. Los costos de transporte marítimo y los seguros de carga se dispararían ante el aumento del riesgo y la incertidumbre, impactando directamente en los precios finales. Estos costos inflados se trasladarían inevitablemente a los consumidores, quienes enfrentarían precios más altos en una amplia gama de productos, desde alimentos hasta electrónicos. La escasez de productos esenciales y el caos generalizado en las cadenas de suministro serían inevitables, generando frustración y preocupación en la población, afectando desde la producción de autos hasta el suministro de equipos y medicamentos esenciales para hospitales y centros de salud. El modelo de manufactura justo a tiempo, que depende de la entrega precisa y oportuna de componentes, colapsaría ante la disrupción logística. Esto detendría la producción en numerosas fábricas, dejando líneas de ensamblaje paralizadas y vaciando los estantes de los supermercados. Ante esta vulnerabilidad, empresas y gobiernos priorizarían la resiliencia y la seguridad del suministro sobre la eficiencia a corto plazo. Esto aceleraría la tendencia hacia la relocalización de la producción, buscando reducir la dependencia de cadenas de suministro globales complejas. Sin embargo, esta transición sería costosa y disruptiva, requiriendo inversiones significativas y ajustes en los modelos de negocio. En el corto plazo, debilitaría el crecimiento económico global, generando incertidumbre y volatilidad en los mercados. La fluidez y la eficiencia del comercio global, que damos por sentado, quedarían expuestas como un privilegio vulnerable, dependiente de la estabilidad y la paz. Irán e Israel sufrirían devastación económica directa. Ambos países redirigirían recursos a la guerra, sacrificando salud, educación e infraestructura. Israel perdería inversión extranjera y turismo. Su sector tecnológico y manufacturero se paralizaría. Irán, ya debilitado por sanciones, vería colapsar su economía petrolera y su moneda. La destrucción de infraestructura y la hiperinflación provocarían crisis humanitarias y fuga de cerebros. Nuevas sanciones aislarían aún más a Irán. Israel podría enfrentar boicots y presiones comerciales. El costo humano y económico sería inmenso, con décadas de reconstrucción por delante. Ambos quedarían debilitados, sin importar el resultado militar. Una guerra arrastraría a Estados Unidos, China y Rusia, transformando el conflicto en una crisis global. Washington enfrentaría presión para intervenir, con enormes costos financieros y riesgos de expansión militar. China, dependiente del petróleo del Golfo, buscaría estabilidad y alternativas energéticas, acelerando su independencia del dólar. Rusia aprovecharía el caos. Altos precios del petróleo fortalecerían su economía y le darían ventaja estratégica. El conflicto podría convertirse en un campo de batalla indirecto entre potencias, paralizando organismos internacionales. La inversión global se frenaría ante el temor a un mundo dividido en bloques rivales. La guerra aceleraría una nueva guerra fría económica,
marcada por sanciones y rivalidades monetarias. El riesgo de errores y escaladas accidentales sería altísimo. La guerra militar vendría acompañada de una guerra económica feroz basada en sanciones. EUU y aliados buscarían aislar completamente a Irán, presionando a otros países a elegir entre energía y acceso financiero. China e India enfrentarían dilemas: cumplir sanciones o arriesgarse a represalias estadounidenses. China podría acelerar sistemas alternativos al dólar, fragmentando el orden económico global. Irán y aliados responderían con contrasanciones, ciberataques y nacionalización de activos. El comercio y las finanzas se volverían armas, dificultando la cooperación internacional. Las sanciones castigarían sobre todo a la población civil, generando crisis humanitarias. El resultado: un sistema global más fragmentado, ineficiente y conflictivo. Una guerra Irán-Israel sería una catástrofe económica global, no solo una tragedia regional. Energía cara, inflación, mercados colapsados y cadenas de suministro rotas empujarían al mundo a la recesión. Nuestra dependencia de regiones críticas y cadenas just in time revela una vulnerabilidad alarmante. La pandemia ya expuso estas debilidades, pero poco se ha hecho para corregirlas. La estabilidad global depende de la paz en lugares lejanos, afectando empleos, ahorros y precios cotidianos. Este conflicto sería la prueba máxima para un sistema poco preparado. Urge fortalecer la diplomacia y construir una economía global más resiliente. Ignorar las señales sería un error con consecuencias irreversibles. Un conflicto lejano puede parecer ajeno, pero sus efectos económicos te afectan directamente. El alza de precios, la escasez y la inestabilidad financiera no conocen fronteras ni ideologías. Entender estos riesgos es vital para exigir a los líderes más diplomacia y previsión. La economía global está tan entrelazada que la paz es un activo esencial para tu bienestar. Apoyar el periodismo riguroso y el diálogo informado es clave para evitar narrativas simplistas. Un público informado es la mejor defensa contra decisiones imprudentes. La historia de una posible guerra Irán-Israel es una advertencia sobre nuestra interdependencia. Transformemos esa vulnerabilidad en fortaleza, apostando por la paz y la estabilidad. En un mundo globalizado, la prosperidad depende de evitar el conflicto y construir resiliencia.